nosotros debemos transformar nuestra manera de pensar, porque la Biblia constantemente nos invita a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que trabajar incansablemente para desarrollar una mentalidad superior. No sé si habían escuchado esta combinación de palabras. Una vez yo la escuché en un congreso en Mérida. El hecho de que cuando Dios viene a nuestras vidas, Él nos viene a impartir una forma de pensar superior. Nuestra forma de pensar es una forma de pensar superior. Puede que cuando vengamos a los pies de Cristo, nosotros tenemos pensamientos, principios o formas de resolver nuestros problemas, las situaciones que vienen a nuestra vida, pero cuando Dios viene a nuestra vida, Él viene a invitarnos a resolver las cosas de una manera diferente. Y la forma como Dios nos invita a resolver muchas veces va en contra de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros sentimos, pero sin embargo el Señor constantemente nos desafía a vivir la palabra. El cristianismo es algo que se vive, no es simplemente reunirnos, a abrazarnos, darle gracias al Señor y gozarnos en su presencia. Cuando tenemos que aplicar los principios o las instrucciones que Dios nos da, pues es en ese momento en donde se vive el cristianismo. Se vive cuando tú estás en el momento de la prueba. Se vive cuando tus sentimientos y emociones quieren hacer algo, pero la palabra de Dios te dice que tienes que hacer otra cosa. Es ahí donde uno tiene que tomar la determinación de decir, bueno, en este momento yo quiero hacer esto, pero la palabra de Dios me dice que yo debo hacer esto. No es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros debemos hacer, porque la palabra siempre nos va a subir nuestro estándar de vida, nuestra forma de pensar a una forma de pensar o a una mentalidad superior. Tenemos que anhelar, como dice al principio, y trabajar incansablemente para adoptar esa mentalidad superior, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es algo que se va constantemente educando con nueva información, y cuando una persona tiene una mentalidad superior o un concepto superior al que hasta este momento traía, pues esos conceptos inferiores en nuestra vida pues poco a poco van quedando a un lado. ¿Se entiende lo que estoy tratando de transmitir, por favor? Números capítulo 13, verso 1, habla de unos exploradores, de 12 espías, de 12 hombres que en cierto momento el Señor comisionó a través de Moisés con una tarea específica. Y ellos tuvieron un comportamiento, algunos con una mente inferior y muy pocos con una mente superior. Vamos a estudiar un poco acerca de este evento para poder tratar de entender este principio, el hecho de que nosotros para poder alcanzar, ¿qué queremos alcanzar? Bueno, todos queremos alcanzar algunas cosas. Tenemos metas delante de nosotros, proyectos, misiones, dones, talentos, propósitos, metas de forma personal y de forma grupal, que la única forma que nosotros podamos alcanzarlo es cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Porque la teoría se ve muy bien, pero cuando llega el momento de la práctica es ahí donde tú tienes que aplicar los principios que están en la palabra de Dios. Se comprende, dice acá, y habló el Señor a Moisés diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis varón por cada tribu de sus padres, cada cual jerarca entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, según el dicho del Señor. Y todos aquellos varones eran jefes entre los hijos de Israel. Dice acá, y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa. De la tribu de Simeón, Safás. De la tribu de Judá, Caleb. De la tribu de Isaacar, Igar. De la tribu de Efraín, Oseas. De la tribu de Oseas, de la tribu de Benjamín, Palti, de la tribu de Zabulón, Gadiel, de la tribu de José, dice acá uno llamado Gadi, de la tribu de Dan, Amiel, de la tribu de Aser, Setur, unos nombres que primera vez que yo los escucho.
De la tribu de Neftalí, Nabí. De la tribu de Gad, Geuel. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra, y a Oseas, dice acá, Moisés le puso el nombre de Josué. El Señor les da una comisión después de que ha hecho señales y prodigios delante de sus ojos para que ellos puedan explorar la tierra prometida, algo que por muchos años ellos estaban esperando, y ya están en una frontera en donde el Señor de una y mil maneras le mostró con señales y prodigios que Él estaba con ellos, y ahí están en la frontera, y el Señor le dice a Moisés, mándame 12 jerarcas. Así que no eran cualquier persona, eran personas que eran líderes de cada una de las tribus, y un líder de cada una de las tribus el Señor envía a esa frontera para que exploren la tierra. Dice acá, los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo, subid ahí por Neguev y remontad luego la montaña. Observaréis la tierra, cómo es, y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso. ¿Cómo es el suelo en el que habitan? Si es bueno o es malo. ¿Y cómo son las ciudades en las cuales moran? Si son abiertas o fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Y si hay árboles o no. Esforzaos, dice acá, y recoged del fruto de la tierra. El tiempo era la sazón de las primeras uvas, así que era tiempo de cosecha. Dice el verso 21, subieron pues y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Amat, y remontaron el Neguev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Habían sido edificadas 7 años antes, dice acá. Verso 23, y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, la cual cargaron en un palo entre dos, trayendo también algunas granadas y algunos higos. Imagínense por un momento el tamaño de esas uvas, que lo tenían que cargar entre 2 personas. Un solo racimo tenían que cargarlo entre 2, ¿ok? Dice el verso 24, y llamaron a aquel lugar Nahal Escol, y a causa del racimo que cortaron de allí para los hijos de Israel. Y regresaron de explorar la tierra al cabo de 40 días, emprendieron pues viaje y llegaron donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán. En Cades, dice, y dieron cuenta a ellos y a toda la asamblea y les mostraron el fruto del país. Y le contaron diciendo, hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste, y realmente es una tierra donde fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos. Ellos vienen de observar esa tierra, de explorar, de observar que ciertamente era la tierra prometida que el Señor les había dicho cuando ellos estaban en esclavitud, que Dios con señales y prodigios se las iba a entregar. Y aquí están en una frontera después de estar por un largo viaje viendo cómo el Señor les alimentaba con el maná, cómo de las rocas pues salía agua para que ellos bebieran y no tuvieran sed, cómo de manera prodigiosa el Señor levantaba una columna de fuego en la noche para que ellos pudieran guiarse y una nube en el día para que no les diera el sol directamente. El Señor los cuidaba de manera prodigiosa, y aquí están en una frontera, pero ellos constantemente se estaban quejando. Ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo que constantemente se estaba quejando. ¿Han visto cuáles eran las quejas? Por ejemplo, que aquel pueblo, los que han leído acerca de esta historia, por ejemplo, cuando les llovía maná, se cansaron de comer maná. Ya no quiero comer este maná, estoy cansado. ¿Qué más decían ellos? ¿Cuáles eran sus quejas? A ver. Perfecto, decían, tú nos sacaste de la esclavitud o de ese territorio en donde éramos esclavos para dejarnos morir en este desierto. ¿Alguno se acuerda de otra queja de este pueblo? Preferían comer cebollas,
ajo y cebolla en Egipto que el maná que Dios les estaba dando. Así que no me gusta la comida que me estás dando, a pesar de que esa comida caía del cielo directamente. ¿Alguien se acuerda de alguna otra queja? ¿No le gustaba el agua? ¿Qué pasaba con el agua? Perfecto, conocemos las quejas, ¿verdad? Eran bastante quejones. Dice acá el verso 28 lo siguiente: después de que ellos van, exploran y regresan y dan el informe, dice el verso 28, pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además hemos visto allí a los descendientes de Anac. Los amalecitas habitan en la tierra del Negev, y el eteo y el jebuseo y el amorreo, dice, habitan en serranía, y el cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Verso 30 dice: entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos y ya conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos, porque contra aquel pueblo, dice, porque es un pueblo más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Estas son más quejas, más quejas, más quejas y más quejas. A ver, tenemos que llegar a una conclusión. Cuando nosotros nos quejamos, estamos deshonrando a Dios. Y cuando nosotros tenemos una mentalidad que avanza, que conquista, que a pesar de las circunstancias sigue adelante, estamos cultivando una mentalidad de reino. Porque si queremos entender algo en esta hermosa tarde, es que a Dios no le gusta que nosotros nos quejemos. A veces en nosotros nos enrollamos la vida, pero tanto y tanto por pequeñeces, cuando Dios de manera prodigiosa constantemente nos está invitando a avanzar y a seguir avanzando, a trabajar callados, concentrados, confiando en Él, que constantemente Él nos va abriendo puertas, conectando. Pero cuando una persona se está quejando y continuamente está peleando con el Señor, no conforme con lo que el Señor nos da, porque el Señor no nos ha llamado a ser conformistas. Pero la Biblia es clara cuando dice: si tú tienes techo y si tienes comida y si tienes abrigo, entonces tú tienes que estar feliz con eso. Así que ese es el punto mínimo. Si yo tengo techo y si yo tengo comida y si yo tengo abrigo, ahorita me hace falta otro abrigo porque tengo frío, entonces yo no debería estarme quejando. Porque si yo me quejo, yo voy a deshonrar a Dios. Y cuando una persona se queja y se queja y se queja y se queja, son muchas las bendiciones por parte de Dios que no va a recibir solamente por quejarse. ¿Sabían eso? Eso fue lo que le pasó a este pueblo. ¿Sabían que nuestras quejas también pueden afectar a nuestros hijos? Porque aquí lo que le ocurrió a ese pueblo, por ejemplo, a todos los que se quejaron, el Señor les dijo: ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y a pesar de que sus hijos van a entrar a la tierra prometida, hasta que no se muera el último de ustedes, ellos no van a entrar a la tierra prometida. Así que, aunque ellos no se quejaron, los hijos, directamente, por la queja de sus padres, tuvieron que esperar hasta que esos padres se murieran en el desierto para poder entrar a la tierra prometida, a pesar de que era una tierra que Dios les había prometido a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la queja. Por la queja, por la queja y por la queja. Hay momentos en donde a todos nos provoca quejarnos. Pero si nosotros estamos hablando de una mentalidad superior, nosotros tenemos que contrarrestar el anhelo y el deseo que tenemos de quejarnos con un concepto, con una palabra, con una historia que sea superior a la que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la queja. Tengo que
confiarles una aplicación que en nuestra familia nosotros obtuvimos acerca de esto, pero ustedes saben, mi esposa está allá atrás, que cuando nosotros empezamos nuestra relación con el Señor, llegaban las 12 del mediodía, cuando era la hora de comer, y si mi esposa no había comido, me empezaba a arrugar la cara. Es verdad, ¿verdad? Me empezaba a arrugar la cara y se ponía de mal humor, ¿ok? Porque a las 12 ella tenía que tener, no sé, el pollo, las papas, lo que viniera, pero tenía que estar ahí delante de sus ojos. Entonces empezamos a tener conflictos por esto, porque a veces estábamos en la calle y bueno, eran las 2:15, o a veces teníamos que llegar a las 12:15 a comenzar a preparar. Entonces íbamos comiendo como a la 1 de la tarde, 1:15. Eso pasaba sobre todo con el colegio de los niños. Nosotros nunca hemos tenido, por ejemplo, una señora que nos ayude en la casa, siempre lo hemos hecho todo entre nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús se olvidaba de comer. Que a veces sus discípulos decían, mira, pero vamos a comer. Vamos. No, ya va, tranquilo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que ese pensamiento, esa palabra, esa frase, a nosotros como matrimonio nos ayudó mucho para poder nosotros dominar la mente cuando nos queremos poner de mal humor. Hay un pensamiento superior o un ejemplo superior porque nosotros estamos llamados a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque esa no es la norma, sino es la excepción, si a veces nosotros estamos en la calle y de repente sentimos hambre y no es el momento o no queremos gastar en un restaurante o lo que sea, bueno, tranquilos niños, ya vamos a la casa, llegará el momento, no sé, compramos una bolsa de maní y nos comemos la bolsa de maní entre todos y ahí llegamos a la casa, pero no tenemos por qué cambiar nuestro humor porque en el momento yo no tengo lo que quiero. No sé si me estoy explicando con lo que estoy tratando de decir. Porque es un simple ejemplo. Pero a veces con nuestros hijos, a veces con nuestra esposa o con nuestro esposo, nosotros manejamos comunicación que no es efectiva porque no tenemos la capacidad o hasta ahora no hemos entendido que el Señor nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Que nuestro ambiente, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia tiene que representar el reino y que es un pedacito de cielo aquí en la tierra, porque nosotros somos hijos de Dios. Y me parece muy peligroso, queridos hermanos, que nosotros por quejarnos estemos perdiéndonos lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque se convierte nuestras bendiciones, las puertas que se abren, los lugares que el Señor prepara, los vínculos divinos, las relaciones y todo lo que todos anhelamos para nuestras familias se convierte como en un condicional en donde el Señor nos dice, bueno, yo quiero entregarte algo, pero también te quiero ver madurar. Quiero ver que tú, por ejemplo, no te ahogues en un vaso con agua. Quiero que dejes de discutir por pequeñeces. Quiero que dejes de estar arrugando la cara por cualquier cosa. Vive feliz. Vive feliz. Vive tranquilo, vive feliz. Aprende a funcionar bajo presión. Cuando uno va a pedir un trabajo, lo primero que le dicen es que si uno tiene la capacidad de trabajar bajo presión, perfecto. Entonces vamos a nuestros trabajos y las situaciones se enrollan en nuestro trabajo, pero como yo ofrecí que yo tenía la capacidad de funcionar bajo presión y como yo sé que me están cancelando un sueldo, entonces yo funciono bajo presión, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Pero cuando llego a mi casa, si hay algo que no me cuadra, entonces ya todo, ¿sabes? Exploto fácilmente. Pero tú no sabes que el jefe que está en tu casa es más importante que el jefe que está en la compañía para la cual tú trabajas. Y no estoy hablando de tu esposo o de tu esposa, estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la queja es algo muy peligroso. ¿Quieren seguir leyendo o vamos bien hasta acá? Capítulo 14. Aquí dice, entonces toda la asamblea levantó su voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. ¿Qué creen que murmuraron estas personas? A ver, por ejemplo, murmurar. ¿Saben que murmurar tiene que ver con bajar la voz?
¿Sabes, Juber, que ahorita cuando estaba cantando Lorena? Eso. Si yo tengo que bajar mi voz, yo estoy murmurando. Porque si yo no puedo decir las cosas de frente o no las puedo decir abiertamente, tranquilo, en paz, entonces porque yo necesito que tú me escuches, pero que eso es murmurar. Así que estaban ellos murmurando toda la noche en contra de Moisés, que era el hombre que estaba en autoridad, y en contra de Aarón, dice acá, y toda la asamblea dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿Saben lo que está diciendo? ¿Qué significa decir que mis hijos van a servir de presa? Que se lo van a comer los animales en este desierto porque el Señor nos abandonó. Y aquí vamos a quedar tendidos y mis hijos van a morir y ellos van a ser presas. ¿Sabes quiénes fueron presas? Los padres. ¿Y sabes quiénes entraron? Los hijos. Es impresionante esto. El Señor dijo, sus hijos van a entrar, pero ustedes no van a entrar. Ustedes son las presas porque se van a morir en este desierto por estarse quejando continuamente. Es peligroso quejarse. Es muy peligroso quejarse. Tú te puedes quejar todo lo que quieras, pero alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida, eso es otra cosa. Tú puedes seguir en la misma actitud, pero conquistar lo que Dios tiene para tu vida, eso es otra cosa. Pero si tú quieres conquistar lo que Dios tiene para tu vida, te tienes que dejar de quejar. No puedes seguirte quejando. Un momento que yo llegué a la oficina del pastor Luis y le dije, necesito que me ayude con mi boca. Y él me dice, ¿cómo que te ayude con tu boca? ¿Qué estás diciendo? Con mi lengua, le digo yo. Cada vez que Selene y yo peleamos, no, es lo que me sale por la boca es, ¿sabes? Cualquier cantidad de cosas. Y yo esperando que me abriera la Biblia por allá en el Apocalipsis capítulo 48, él me dijo, para la boca, los dientes. Yo le digo, ¿cómo que los dientes? Bueno, tú aprietas bien duro esos dientes, no dejas que salga lo que tenga que salir, haces una tregua, te das una vuelta y en el momento que regreses, pues todo va a estar mejor. Y yo, en serio, yo me vine a mi casa para que usted me dijera que yo tengo que apretar los dientes. Y efectivamente, ese fue el consejo que en ese momento él me dio. Porque sí, cuando la cosa se calentaba, bueno, yo no sé cómo será en las casas de ustedes, pero en ese momento era fuerte, fuerte, fuerte lo que Selene y yo estábamos viviendo. Y él me dijo, mira, cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca, deja de estar con esas palabras tan ofensivas hacia tu esposa y hazme el favor y deja de perder las bendiciones que Dios tiene para tu vida, porque definitivamente si tú sigues con esa actitud, la Biblia dice y lo dice y lo dice, que nuestras oraciones, si yo no la trato a ella como se merece, pues tienen estorbo. Así que del techo de tu cuarto las oraciones no van a pasar, ahí mismo rebotan y se quedan haciendo así. El Señor no escucha, porque esas oraciones tienen estorbo. Si yo quiero que el Señor escuche mis oraciones, tengo que tratar a mi esposa como Dios me demanda que yo la tengo que tratar. ¿Verdad que hay mucho peligro aquí en nuestra boquita? Sí, también las esposas a los esposos. Dice acá, a ver, ¿en qué versículo nos quedamos? En las esposas con los esposos. Ese es un versículo que no está acá. Dice acá, ¿para qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano, pongámonos un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, dice acá el verso 6, y Josué y Caleb, que eran los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestiduras y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Este es uno de los versículos que más me gusta de toda
la palabra de Dios. ¿Por qué? Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos las entregará, porque ciertamente esa es una tierra que fluye leche y miel. Punto. ¿Quién es el que tiene la última palabra? La tiene el Señor. Pero de nosotros dependen muchas cosas. De nosotros dependen muchas cosas. Hay momentos en la vida en donde nosotros tenemos que dominar ese ímpetu o esa reacción que tenemos de querer, ¿sabes?, echar todo por la borda, decir lo que no tenemos que decir, hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha sido llamados a dominarnos a nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, nosotros mismos podemos echar a perder muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Se entiende esto? Porque caminar correctamente depende de que nuestro carácter sea transformado. ¿Qué es lo que dice al principio, por favor? ¿Alguien me puede decir? Dice así: para alcanzar debemos transformar nuestra manera de pensar. Trabajemos incansablemente para desarrollar una mentalidad superior. Tenemos que trabajar continuamente para poder desarrollar una mentalidad superior, una mentalidad de reino. ¿Estamos de acuerdo con esto? Dice acá, pero no os rebeléis contra el Señor ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros. No le tengan temor. Pero la asamblea entera hablaba de lapidarlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda de reunión ante todos los hijos de Israel, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí con todos los prodigios que he obrado en su seno? Dice: lo heriré con pestilencia, lo desheredaré y haré de ti una nación más grande y más fuerte que él. Pero Moisés dijo al Señor: se enterarán los egipcios, pues de en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con tu fuerza. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, pues ellos han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que tú, oh Jehová, te dejas ver cara a cara, que tu nube está sobre ellos y que tú marchas delante en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Si haces morir pues a este pueblo como un solo hombre, la gente que han oído tu fama hablarán diciendo: porque no pudo el Señor introducir a este pueblo en la tierra que había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Ahora pues, este es Moisés intercediendo por este pueblo. Ahora pues, engrandézcase, te ruego, el poder de mi Señor, tal como hablaste diciendo: el Señor lento para la ira y grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo, dice acá, tendrá por inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado con este pueblo desde Egipto hasta acá. Respuesta del Señor dice: entonces el Señor dijo: lo perdono conforme a tu palabra. No obstante, tan cierto como vivo yo y la gloria del Señor llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron, dice acá, no la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Aunque el amalecita y el cananeo habiten en el valle, regresad mañana y marchad al desierto por el camino del mar Rojo. Esto es impresionante para mí, porque lo que yo quiero compartir en este momento es que cada uno de nosotros tiene que esmerarse por adquirir continuamente una mentalidad superior, una mentalidad de reino, pensar de manera correcta.
Nosotros somos de los que caminamos como viendo al invisible. Nosotros somos los que llamamos las cosas que no son como si fueran. Nosotros somos los que bendecimos. La misma boca que levanta las manos y después alaba al Señor, no puede ser la misma boca que después en casa maldice el momento, maldice lo que está ocurriendo, maldice a su esposa, maldice a sus hijos, o maldice a su esposo, o constantemente tiene una cara arrugada. A ver, eso es incompatible. Y lo más impresionante de todo esto es que dependiendo de eso, nosotros avanzamos o nos estancamos. No podemos estancarnos. Tenemos que avanzar, tenemos que conquistar, tenemos que seguir confiando siempre en que el Señor hace las cosas en un tiempo perfecto. Pero mientras nosotros estamos transitando, mientras nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, tenemos que tener la mejor actitud, porque esto es un problema de actitud. Si una persona en un lugar, por ejemplo, a mí me explicaron esto con un ejemplo en donde llegaba una persona, creo que era un trabajador estudio de mercado, a una isla en donde le mandaban a ver si la marca Nike podía en ese lugar, ¿sabe?, crear un impacto, y él llegó y dijo, no, en este lugar no vamos a hacer absolutamente nada, porque aquí toda la gente que hay en esta isla pues están descalzos y no usan zapatos. Pero llegó un compañero de él y dijo, no, es ahí donde vamos a pegar más duro. ¿Por qué? Porque como no tienen zapatos, cuando nosotros lleguemos ahí, pues todo el mundo va a comprar los zapatos. Es algo de actitud. ¿Conocen a ustedes personas negativas? Todos hicieron así. ¿Conocen ustedes personas negativas? ¿Verdad que las personas negativas, wow, Dios mío, a veces uno, dice la palabra, una semilla de amargura todo lo contamina? Una semilla de amargura, todo lo contamina. Pero cuando tú estás con personas alegres, cuando tú estás con personas de las que puedes aprender, cuando tú estás con personas que hablan correctamente, cuando tú te quieres quedar en ese lugar porque sientes que esa persona tiene algo que tú necesitas. Estás ahí, de repente, bueno, ¿sabes? Hay personas que en un vaso con agua se ahogan. No podemos ahogarnos en un vaso con agua. Y lo más importante de todo esto, queridos hermanos, es que si hay algún vestigio de ese tipo de actitudes en nosotros, poder en esta tarde saber que esas actitudes traen terribles consecuencias para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro presente y también para nuestro futuro. Ya aprendimos la semana pasada, porque no creo que fue una casualidad el hecho de que el pastor Agustín durante toda su visita nos dijeran, señores, la noche quedó atrás, el día comienza. No podemos vivir en este día mirando con lo que está atrás. No podemos vivir todo el tiempo. Y él decía, cualquier persona que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Todo esto tiene que ver con una mentalidad superior. Todo esto tiene que ver con una mentalidad superior. El hecho de perdonar tiene que ver con una mentalidad superior. Porque nosotros a veces no queremos perdonar. Esa es mi realidad. Lo que tú me hiciste, a mí me cuesta mucho perdonarlo. Pero después voy a la palabra y la palabra me dice, no son 7, son 70 veces 7. Y no es para que yo saque la calculadora y diga, bueno, 70 veces 7 yo perdono, después de la no sé cuánta yo ya no perdono. No, es para enseñarnos a nosotros que el perdón tiene que ser algo natural. Y que cuando nosotros no perdonamos de corazón, nuestro corazón se ensucia. Ahí mismo nos estancamos, ahí mismo nos amargamos, ahí mismo nos detenemos. Pero cuando nosotros sabemos que nosotros ofendimos al Señor de una manera superior y que Él nos perdonó, se nos hace mucho más fácil tener un corazón que perdona continuamente, porque yo quiero cuidar mi corazón. Y no quiero que mi corazón se estanque, no quiero que mi corazón se ensucie, no quiero que mi corazón sufra. Yo quiero todo lo que el Señor ha preparado para mi vida. ¿Cuántos quieren tener todo lo que el Señor ha preparado para sus propias vidas? Tenemos que tener una mentalidad superior. Tenemos que tener una mentalidad superior, una mentalidad superior. Ustedes oyeron que fue dicho que cualquier hombre que es sorprendido en adulterio, pues muera irremisiblemente. Pero yo les digo
que cualquier persona que mira a una mujer y la desea en su corazón, yo les digo que él ya adulteró con ella en su corazón. Impresionante, porque antes era si se descubría en el acto. Pero el Señor te dice, si tú la metes aquí y estás dándole en tu cabeza y tu pensamiento se va, ya a partir de ese momento tú adulteraste con ella en tu corazón. Porque el Señor nos lleva a tener pensamientos más altos. Si te dan por una mejilla, ¿qué es lo que dice el Señor? Ponga la otra. ¿Es fácil poner la otra mejilla? Pregunto. No. Ninguno de los requerimientos que el Señor tiene en su palabra, nosotros los podemos lograr sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque para eso está el Espíritu Santo de Dios. Él nos asiste y Él viene a nuestra vida para que nosotros tengamos una mentalidad superior. ¿Estamos de acuerdo? Podemos cerrar este tiempo adorando al Señor. Del universo pensaste en mí, hoy soy amado y me haces